El día de mi muerte, Fénix regresaba a la mansión ancestral de la familia Lilith en un auto de lujo. Solo siguiendo a Lilith descubrí que en realidad era el hijo ilegítimo oculto de la familia. En tan solo un año, se había labrado un nombre en el mundo empresarial, convirtiéndose en el nuevo magnate más prominente. El antiguo amo de la familia Lilith tenía en muy alta estima a su hijo menor, quien había pasado varios años en un sanatorio. Tras dejar casi la mitad de la fortuna familiar a Fénix tras su muerte, las acciones combinadas de Lady Hera y el hermano mayor de Lilith, Magnus, apenas les permitían competir con él. Magnus incluso salió furioso del funeral. Así que solo Fénix podía ayudarme a despojarme de la etiqueta de enfermo mental. De lo contrario, incluso si escapaba, mi madre usaría el pretexto de las restricciones de conducta para enviarme de vuelta aquí. Solo quería cambiar el final de morir en un sanatorio en mi vida pasada. Ha pasado menos de un año desde que Fénix salió del sanatorio, y esta vez debo aferrarme firmemente a su figura. Pero sé en el fondo que aún no estoy preparado. A diferencia de ahora, Fénix baja la mirada, y una luz que invita a la reflexión brilla en sus pupilas oscuras. Sus largas pestañas se agitan ligeramente. ¿Estás nervioso? Digo tonterías. Soy médico en este hospital. Aunque eres guapo, este atractivo excesivo es en realidad una enfermedad. Es difícil de detectar en las primeras etapas. El mejor plan de tratamiento es que me des tu información de contacto y me envíes algunas selfies para que pueda analizarlas y recetarte el medicamento adecuado. Al ver que frunce el ceño ligeramente, me abrazo con fuerza. En realidad, originalmente era una princesa. Pero me incriminaron, mi familia me abandonó e incluso la escuela me rechazó. Ahora que he renacido, no volveré a perder esta vez. Si me ayudas a que me den el alta como es debido, te contaré el resto de la historia. Cuanto más hablo, más indignante se vuelve. Fénix permanece en silencio, un silencio turbio. Con la mirada baja, las comisuras de sus labios se curvan en una leve sonrisa burlona. ¿Por qué debería ayudarte? Al mirarlo de repente me doy cuenta de que cada rasgo de su rostro encaja a la perfección con mi estética. No puedo resistirme a soltarlo, ¿sabes? Nunca he tenido marido desde la infancia. Admito que soy un poco insensible. Pero inesperadamente Fénix es aún más astuto. Al oír esto entrecierra los ojos ligeramente, gira la mano para sujetarme por la cintura y me sube al taburete del piano. Así dice ella. Me obligaron a escuchar a tu Tigers toda la noche. Resulta que no está del todo bien de la cabeza. No es mentira. Cuando llegó la hora de irme, aún no me había dicho si me ayudaría. A las 7 de la mañana, cuando nos reunimos en el comedor, la comida de hoy me pareció mucho más suntuosa de lo habitual. En mi vida pasada, me obligaron a comer vegetariano durante un año entero, pero hoy hay un pollito grande y raro en el filete de lomo. Me consuelo pensando que esto puede considerarse una ganancia inesperada, pero no deposito todas mis esperanzas en los demás. El director del sanatorio dijo una vez que las oportunidades hay que ganárselas uno mismo. Unos días después, una médica interna llega al hospital. Con ojos claros y una sonrisa limpia. Se gana una buena reputación rápidamente tras su llegada. Tomo la iniciativa para iniciar una conversación. No me extraña que la tabla periódica siempre me pareciera incompleta. Resulta que mi sodio, magnesio, iridio y tecnecio están aquí. Sonríe y me mira. Cuando la enfermera no mira, me pasa un chocolate ligeramente derretido. Creo que si consigo que me haga una radiografía y confirme que me diagnosticaron mal, quizás me den de alta. Así que cada 10 está de guardia. Voy a hablar con ella. Le pregunto por su nombre y su escuela. No lo oculta. Me llamo Vesper. En cuclillas junto a ella, recito el poema de los sauces que gotean, teñidos por la densa niebla. Flautas que lamentan la floración del ciruelo. ¿Cuánto sabemos de la primavera? Deja de escribir y me mira. Nix. Tu pensamiento es muy claro. No te pareces en absoluto a un esquizofrénico paranoide típico. Pareces más bien un estudiante común y corriente. Y es raro ver a un paciente al que le guste correr por ahí como a ti. Asiento con modestia. Vesper guarda silencio un momento. Luego saca mi delgado historial médico del gabinete. Que solo tiene una nota,
una vez lastimó accidentalmente a alguien durante un episodio. Me pregunta con incredulidad qué sucedió exactamente. Le cuento sobre la intrincada relación entre los fallecidos. Magnus, el hermano mayor de Lilith. Y Lilith. Lilith era la belleza de la escuela y nunca aceptó las insinuaciones de Magnus. Su madrastra le enseñó que para conquistar el corazón de un hombre, debes impedir que te posea. Pero un hombre como Magnus no podía resistir la tentación. Pronto conoció a la chica fallecida en un bar. Cuando Lilith descubrió que salían, la atrajo a la azotea y la empujó cuando no miraba. Lilith me llamó temprano. En cuanto abrí la puerta, la chica ya estaba muerta abajo. También me dijo que había usado mis zapatos y guantes ese día. Así que solo quedaron mis huellas dactilares y las de la niña en la escena. Con los testimonios de Magnus y nuestra madrastra. Podía inventar una coartada a voluntad. Tuve que confesar. Sin mi padre. No podría sobrevivir en casa. Por lo tanto, el hospital es más seguro para mí. Después de hablar, observé atentamente la expresión de Vesper. Guardó silencio un momento. He oído hablar de tu caso. Vesper se mordió el labio suavemente. En los primeros años. Algunas familias extranjeras se meten en manicomios para confiscar sus bienes. Nunca pensé que estas cosas todavía ocurrieran hoy. Ella comprendió mi situación. Una oleada de alegría me invadió. Pero me obligué a cerrar los labios, evitando mostrar entusiasmo. Vesper me alborotó el pelo. ¿Cómo puedes mantenerte tan optimista después de tanto sufrimiento? Dije la verdad. Aquí tienes. Si no aprendes a ser feliz, te convertirás en otro lunático. Renacer ya es la mayor suerte de mi vida. Quiero volver a la escuela. No convertirme en un verdadero enfermo mental. Para revocar el diagnóstico. 2 subdirectores médicos deben realizar una consulta. Susurró mientras me acompañaba de vuelta a mi sala. Encontraré la manera de llevar a mi profesora conmigo durante la próxima revisión para reevaluar tú. Nix. Espérame. Se alejó trotando. Su larga cabellera brillaba como un cálido oro a la luz de la luna. Como luciérnagas en la oscuridad. Un repentino gemido de culpa me invadió. Me estaba aprovechando de la bondad de Vesper. Nacida en un pueblo de montaña, había pasado por dificultades en sus estudios, pero nunca olvidó sus raíces. Antes de hacer prácticas aquí, incluso había brindado atención médica gratuita en una clínica municipal. Su corazón puro significaba que definitivamente me ayudaría. De noche. La música de piano llegaba desde arriba. No pude evitar preguntarme. Admito que tengo mis propios planes. ¿Pero soy realmente una chica mala? En este hospital. Algunos pacientes ocupan suites privadas con todas las comodidades. Mientras otros están confinados en pabellones miserables. Mandados como sirvientes. Con estos pensamientos, me quedé dormido poco a poco con la melodía de piano de Fénix. En el hospital. Los pacientes tienen revisiones cada 2 semanas. Solo quienes se comportan bien y no presentan anomalías durante un periodo prolongado pueden ser considerados estables por los médicos y solicitar el alta. Todos los días. Anhelaba la fecha de la revisión. Esperando que Vesper cambiara de opinión. Por fin. Llegó el día. Pero en cuanto entré a la oficina, vi una cara que me infundió miedo. Lilith estaba sentada en el escritorio. Luciendo impecable y elegante. Al notar mi sorpresa, curvó los labios en una sonrisa satisfecha. Nix. ¿Les has estado contando cosas raras a los médicos? Recorrí la habitación con la mirada. El corazón me latía con fuerza ante la ausencia de la figura familiar. ¿Quién se lo dijo? Fue Vesper. Lilith conocía demasiado bien mis debilidades, sabía que yo era tan impotente como el algodón ante sus palabras. Se volvió hacia el médico. Se quejó, doctor. ¿No está mi hermana cooperando con el tratamiento? Siento que sus síntomas han empeorado. Mi mirada se posó en la porra de electroshock que la enfermera tenía en la mano y en los frascos de medicamentos psiquiátricos. Retrocedí involuntariamente.
La enfermera jefe se acercó. Me sujetó hábilmente a la cama del hospital y me obligó a mirar a Lilith. Contempló ese hermoso rostro. Solté. ¿Qué le hiciste a la doctora Vesper? ¿Por qué no está aquí hoy? Lilith se burló como una serpiente. ¿No te has enterado? La doctora Vesper ha regresado a su ciudad natal. Causó un accidente médico hace unos días. Mató a una paciente. Y le revocaron la licencia. Ahora probablemente esté de vuelta en el campo preparándose para una nueva prueba. Imposible. Di un respingo. Me giré para encarar al médico que estaba junto a Lilith. Tenía ojos triangulares. Una expresión sombría. Y se tapó la boca con la mano. El mismo médico que me había aplicado una porra eléctrica en mi vida pasada. Recordé que el profesor que Vesper había mencionado que había invitado era él. Una oleada aplastante de culpa e impotencia me envolvió. Estaba atado a la silla que hacía tiempo se había convertido en un símbolo de mi trauma. El médico preguntó con frialdad, ¿crees que tienes una enfermedad mental? Con gran esfuerzo. Abrí los ojos con fuerza, pero mantuve la boca cerrada. Negándose a responder. Si admitiera estar enfermo me convertiría en el paciente que decían que era. Si lo negara... Bueno. Todos los enfermos mentales dicen que no están enfermos. En ese momento por fin lo entendí en este sanatorio. No tenía opciones. Solo había oscuridad absoluta. Tras varias rondas de electroshock, mi cuerpo se quedó inerte. La saliva me corría incontrolablemente por el pecho. Por fin. Me soltaron las ataduras. Lilith se acercó a mí. Mirándome con desprecio. Nada. Tu pintura participó en un concurso. Si gana, recibirás una recomendación para la admisión a la Academia de Bellas Artes. Aunque el cuadro está a mi nombre, mi mente se llenó de la mirada compasiva de Vesper. Abrí la boca. Pero no salieron palabras. Lilith se inclinó. Tratando de oír mis sollozos de dolor. En cuanto se acercó me abalancé y le hundí los dientes en la oreja. Sonó un chasquido seco. Y su perlado ensangrentado cayó al suelo. Lilith tembló de dolor. Su voz estridente Nix. ¿Estás loca? Sus ojos estaban llenos de incredulidad. Desde la infancia hasta la edad adulta. Nunca perdí la paciencia con ella. Cuando mi padre murió de cáncer hace 3 años, toda su herencia quedó en manos de nuestra madrastra. Pensé que si aguantaba hasta la edad adulta, sería gratis. Así todos estos años. Sin importar cuánto sufrí. Apreté los dientes y aguanté. Pero ahora algo dentro de mí se quebró. ¿No se supone que los enfermos mentales están locos? Si hubiera un cuchillo aquí te cortaría. ¡Qué mujer tan descorazonada! En picadillo. Dije con frialdad, mirando su rostro pálido. Después de todo. No tendría que pagar con mi vida por matarte. Por fin. Lilith se dio cuenta de dónde estaba. Su rostro estaba pálido como la muerte. Se cubrió la oreja sangrante y se tambaleó hacia la puerta. Antes de irse me lanzó una mirada venenosa. Solo espera a morir. 2 médicos corpulentos me arrastraron a la sala de electroshock. Corrí desafiante hacia la puerta. Había amenazado a la persona equivocada. Rugí Lilith. Espera. Aunque muera. No te dejaré ir. Atormentaré tus sueños cada noche. Tropezó con el umbral y huyó avergonzada. Me ataron fuertemente y me arrojaron a la sala de contención. El médico. Llevaba una mascarilla. Levantó su porra eléctrica. El sonido penetrante casi me ahoga. Y el aire apestaba a carne quemada. Cerré los ojos preparándome para el dolor. Pero la puerta se abrió de golpe. Fénix estaba en la puerta. Su mirada recorría la habitación con calma. Su voz era serena, ¿no tienes hambre? Le pedí a la criada que preparara sopa de cordero. Sal a comer. Sonreí con amargura. Amigo. ¿Parezco un cordero esperando ser sacrificado ahora mismo?
Fénix se quedó allí un momento más. Como si finalmente comprendiera mi expresión. Se acercó y desató las correas de cuero que me sujetaban. Me abrazó y me dijo, no corras más. Me desplomé débilmente sobre su hombro. Me costó mucho recuperar el aliento. El aroma de un ajo y el calor de su cuerpo me rodearon. El efecto del puente colgante me aceleró el corazón. Y abrazarlo. De repente rompí a llorar. Recuerdos de mi vida pasada. De recibir electrochoques hasta perder el control de mis intestinos. Me envolvió como una pesadilla. Fénix se detuvo. Luego suavemente me acarició la nuca con la palma de la mano. Me aferré a su ropa. Las lágrimas fluían con más fuerza. ¿Por qué la reencarnación de todos los demás venía con trucos? La mía empezó en un manicomio. Y aunque escapara, cargaría con antecedentes penales. Como si escuchara mis quejas. Las yemas de los dedos de Fénix rozaron mis párpados. Todavía me tienes. Después de tanto tiempo lloré hasta agotarme y me dejé caer contra él. Al levantar la vista, vi al médico todavía de pie en la esquina de la sala de contención. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. En el comedor. Solo quedamos Fénix y yo. En mis platos 2 relucientes palitos de pollo al ron. Tragué saliva con fuerza. ¿Cuál es tu decisión? ¿Quieres cooperar conmigo como una persona inteligente? No necesito hacerlo. Entonces, ¿por qué me ayudaste? Solo pasaba por aquí. Me quedé sin palabras. Me sentí burlado. Molesto. Dije que estaba bien. Si un pez gordo como tú quiere burlarse de mí, adelante. Aceptaré mi destino. Al fin. Una sonrisa se dibujó en los labios de Fénix. Levantó los párpados con aire lánguido. Este hospital es demasiado aburrido. Pensé en tener una mascota obediente e interesante para pasar el rato. Genial. ¿Entonces solo soy un entretenimiento? Si quiere burlarse de mí, le demostraré que no se me puede comprar ni intimidar. Pero dije que sí dócilmente. Señor. Por cierto. Tengo un favor que pedirle. El doctor Vesper es muy amable. Lo quiero, lo quiero. No negocies conmigo. Se llevó el índice a los labios con expresión fría. Lo miró fijamente. Me pregunté si se había equivocado de persona. Al día siguiente al médico le diagnosticaron tendencias violentas y lo trasladaron a la habitación contigua a la mía. Lo obligaron a someterse a terapia de electroshock a diario. Vesper regresó al hospital. Lo reemplazó como nuevo director. Me trasladaron a la suite del ático. La vida en el ático no estaba nada mal. Había diversidad. Teléfonos móviles. Y computadoras. Incluso podía pedir comida a domicilio del hospital. Vivía en una habitación individual de lujo. La única incomodidad diaria era tener que escuchar a Fénix tocar el piano. Aún así, podía conseguirme lo que quisiera en 3 días. Pero con el tiempo el aburrimiento se apoderó de mí. El cielo en un hospital psiquiátrico siempre es un cuadrado. Un día Vesper me visitó. Deberías dejar que Fénix te ayude. Él puede hacer cualquier cosa aquí. Y te trata de forma especial. Claro que lo sabía. Si no, ¿por qué me obligaría a sentarme en su regazo todos los días para escucharlo tocar? Quizás sea un poco pervertido. La tercera vez que pedí ir a casa, la mirada de Fénix se volvió profunda. En el hospital. Puedo protegerte. Pero si sales por esa puerta, te enfrentarás a tu madrastra y a tu hermana. Sabes que guardas demasiados secretos suyos. ¿Cómo podrían tolerarte? Tu documento de identidad y el libro de registro civil están en casa. No te has graduado de la preparatoria. ¿Y si sales solo, has pensado en cómo sobrevivir? Antes de que la salud del viejo maestro se deteriore. Oye, Turma. No puedo presentarme ante Magnus sin pensarlo 2 veces. Si te vas, no puedo protegerte. Bajó la cabeza. Su voz se apagó. ¿De verdad te sientes feliz a mi lado? Hice una pausa.
Asentí y luego negué con la cabeza. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Solo porque te llamé esposo. La expresión de Fénix se volvió incómoda. Y hasta noté que se le enrojecieron las orejas. No lo recuerdas. Pero yo recuerdo lo que dijiste. Fénix dijo que le dije una vez cuando era niño. Me di cuenta después. En aquel entonces. Mi padre aún vivía. Y asistí a clases de arte. Después de clase, un día nevado. Mi padre estaba atascado en el tráfico. Así que esperé en la puerta del Palacio de los Niños. De repente, noté movimiento entre los arbustos y encontré a un chico delgado y sucio tirado allí. Tenía la cara cubierta de barro pero los ojos claros. Tenía mucha fiebre. Intenté llevarlo al hospital pero se negó. Siendo más fuerte. Lo arrastré al hospital infantil al otro lado de la calle para ponerle una vía intravenosa. Una amable enfermera le limpió la cara con un pañuelo húmedo, revelando rasgos delicados. Me miró de reojo. Y fingí comprobar si su ropa estaba lo suficientemente abrigada. Tocándole la cintura. Tu cintura es demasiado delgada. Una ráfaga de viento podría hacerte pedazos. Para un experto, cuanto más delgada es la cintura del niño, más cerca está del corazón. Esto causará problemas tarde o temprano. Fénix me miró fijamente. Sonriendo. Después de que te fuiste. La familia Zhang me encontró. Y nadie se atrevió a decirme esas cosas otra vez. Así que tuvimos esta historia. Bajé la cabeza. Avergonzado. Elogiar a la gente guapa y de aspecto desfavorable ha sido mi talento desde pequeño. ¿De verdad tienes que irte? Mi cuadro debe estar inscrito a mi nombre. No puedo dejar que Lilith se aproveche de mi obra. Me quitaría todo lo que es mío. Tras mis palabras, Fénix guardó silencio. Lo observé en secreto bajo la luz del sol. Sus largas pestañas proyectaban tenues sombras bajo sus párpados. Tras una pausa, suspiró. NYX. Eres demasiado ingenua. No puedes con este papel. Lilith y tu madrastra te internaron en un sanatorio. Te torturaron aquí. E incluso le revocaron la licencia y el puesto a Vesper. Sus métodos son más crueles de lo que imaginas. Además, Magnus es ciegamente leal y protector. Nunca te dejará ir tan fácilmente. Lo miré con seriedad. Lo sé. Pero dije que como tengo una segunda oportunidad, debo recuperarlo todo. Estoy listo. No dejaré que la historia se repita. Fénix me miró. Mi reflejo en sus pupilas oscuras. Después de un largo rato, entró en la habitación sin expresión alguna. Saldría mañana. A la mañana siguiente una ordenanza me vistió de civil y me acompañó hasta la salida. Antes de marcharme, me entregó una cartera. Dentro había una tarjeta bancaria y un montón de dinero en efectivo. Un teléfono nuevo. Un certificado de no tener diagnóstico de enfermedad mental. Y encima, una tarjeta de presentación. El nombre me sonaba. Era un juez de este concurso de arte. El ordenanza susurró que la escuela estaba organizada. Puedes regresar. Como eres menor de edad, la mediana siempre lo cubrió. Tu madrastra sobornó a la familia de la víctima. Así que no tienes antecedentes penales. Pero algunos en la escuela lo saben. Piénsalo bien. Dudé. Entonces soltó Fénix. ¿No viene? Me arrepentí en cuanto las palabras salieron de mi boca. Recordé que la familia Lilith siempre había enviado personal para monitorear a Fénix al hospital. Así que el departamento de emergencias nunca se fue en todos estos años. Aún le quedaba medio año para recuperar la libertad. Miré hacia la azotea. Las cortinas del último piso se mecían suavemente con el viento. Y una sensación de vacío pareció derrumbarse en mi corazón. Dejándolo vacío. Apretando la carpeta en mi mano. Me di la vuelta y me fui. De vuelta a la escuela. El aula quedó en un breve silencio. Una chismosa de la primera fila susurró sorprendida: Dios mío. ¿No dijeron que Nick mató a alguien y fue a la cárcel?
Ocupé mi asiento anterior. Mi compañero de escritorio. Alara. Parecía claramente aprensiva, pero se obligó a no darse la vuelta. Me incliné e hice un gesto de degollarla. Si me ignoras, te mataré. Alara se dio la vuelta inmediatamente. Aliviado. Solo sabes asustar a la gente. Ni siquiera matarías a una gallina. Y mucho menos a una persona. Se me torció la comisura de la boca. Como era de esperar. Todavía quedaban viejos compañeros de confianza. Aunque no hablaba mucho en la escuela, siempre había alguien que me creía cuando era necesario. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Últimamente estaba de mal humor y fui a descansar. Alara me observó atentamente y preguntó con cautela, ¿tu madrastra te estaba acosando otra vez? Fingí una sonrisa amarga y me eché a llorar. La asusté muchísimo mientras agarraba pañuelos para limpiarme la cara. No te hospitalizaron por depresión, ¿verdad? Miré al cielo por la ventana y suspiré. Alara asintió pensativa. Sus ojos se llenaron de lástima. Después de clase, toda la clase me rodeó. Me bombardeaban con preguntas sobre lo que realmente había pasado. Nick, ¿oíste que fuiste al hospital? Tu hermana dijo que tienes esquizofrenia. ¿Nos vas a pegar? Alara. Sabía algo de mi familia. Me vio rodeada y simplemente me rodeó los hombros con el brazo para responder por mí. Nick no tiene esquizofrenia. Acaba de perder a su padre. Tiene una mala relación con su madrastra. Y estuvo hospitalizada por depresión. Deja de preguntar. Podría hacer una tontería. En el peor de los casos, lo dijo con solemnidad. Nick podría suicidarse. Pero ella no matará a nadie. ¿Quién dice que la depresión no es una enfermedad mental? A nuestra edad, la depresión es bastante común. Siguiendo el ejemplo de Alara. Respondí impecablemente y todos aceptaron rápidamente mi explicación. Me mostraron preocupación. Pronto. Con una retórica fluida, despejé por completo la sospecha de esquizofrenia. Me sumergí en un alivio prolongado y sin sentido hasta que Lilith apareció en la puerta del aula. Me lanzó una mirada feroz. Pero en cuanto sus compañeros se dieron la vuelta, inmediatamente puso una expresión lastimera. Exclamó Lilith. Nick. ¿Cómo escapaste del sanatorio? Vuelve conmigo. Se abrió paso entre la multitud. Se cepilló deliberadamente el pelo largo detrás de la oreja para revelar la herida. Les advertí a todos que se alejaran de ella. Podría lastimarlos. Cuando ella extendió la mano para jalarme, de repente me arrojé a los brazos de Alara, abrazándola con fuerza. Por favor, hermana, no me envíes de vuelta al sanatorio. Me equivoqué. Por favor. Hermana. Ese lugar es oscuro y apestoso. La comida está en mal estado. Los médicos me electrocutan todos los días. Y las enfermeras siguen clavándome agujas. De ahora en adelante me portaré bien y te escucharé. Pero no me envíes de vuelta. En realidad. Fénix me aseguró comidas gourmet y engordaría en el hospital. Pero estas técnicas de llanto que aprendí en el hospital psiquiátrico hicieron que mis palabras sonaran dolorosamente reales. Alara me protegió con su cuerpo. Lilith entró en pánico e intentó arrastrarme a la fuerza. Pero Alara la bloqueó. ¿Qué te importa si necesita tratamiento? Alara dijo sin piedad. Nick no está enfermo en absoluto. Vi su diagnóstico. No tiene esquizofrenia. Sellado con un sello oficial. Además, murió. Si estuviera realmente enferma, ¿la escuela la dejaría asistir a clases? Se están aprovechando. Lloré con mocos y lágrimas. Hermana, te juro que no te contaré tus secretos. Suéltame. Este arrebato hizo que Lilith palideciera de ira. Corrió a agarrarme el pelo. Pero varios chicos de la clase se interpusieron entre nosotros. Las miradas de adoración que antes seguían a Lilith ahora se volvieron complejas y distantes. Alara la miró fijamente. ¿De qué tienes miedo? Esta pregunta dejó a Lilith sin palabras. Al mirar a su alrededor,
vio que todos me apoyaban, formando un círculo protector natural. Lilith, siempre el centro de atención, se quedó aislada frente a sus compañeros por primera vez. Sus ojos se enrojecieron. Pero lo que los demás vieron no fue compasión. Solo astucia. Al principio ni siquiera había considerado volver a la escuela. Al fin y al cabo, este era el territorio de Lilith y Magnus. Uno tenía un aura de diosa. Y el otro era un matón escolar y heredero de una familia influyente. Hacerme daño sería pan comido. Pero el lugar más peligroso suele ser el más seguro. Por muy glamurosa que fuera Lilith en la escuela, no podía ocultar sus sombras. Mis compañeros no siempre me protegían por genuina preocupación. La mayoría quería sonsacarme sus secretos. Escondiéndome a salvo detrás de Alara. Vi a Lilith huir avergonzada. Triunfante en secreto. Esta lección la enseñó la propia Lilith hace 10 años, cuando robó el dinero de su padre para comprar una muñeca en Garcot. Ella lloró más fuerte que yo. En cuanto papá abrió la boca, ella sollozó. Papá. No culpes a mi hermana. Es mi culpa por no cuidarla. Cúlpame a mí. Después. Todos me preguntaron qué secretos conocía. Guardando silencio y fingiendo miedo. Les impedí que siguieran fisgoneando. Sonó el timbre de clase. Y la multitud se dispersó. La chismosa de enfrente se giró para mirarme de nuevo. Sus ojos brillaban de curiosidad. Fingiendo no darse cuenta. Le hablé a Alara en voz lo suficientemente alta para que la primera fila me oyera: no preguntes. Y no digas ni una palabra. Si se revela el secreto de Lilith. Ella nunca me dejará ir. El chisme más dañino es el que está prohibido. Satisfecho. Abrí mi libro y me concentré en la lección. Alara se acercó a mi oído y me susurró: ¿sabías qué? Si Lilith gana el concurso de arte, ella y Magnus se comprometerán. Toda la escuela habla de ello. Una vez que sea prometida, la familia Lilith jamás permitirá que se manche. Asentí. Dibujé la silueta de un hombre de piernas largas y cintura esbelta en la esquina de mi hoja de examen. Antes de que se anunciaran los resultados del concurso de arte. Debo detenerla. Antes de que terminara la escuela, les di dinero a escondidas a los estudiantes de TPE. Les pedí que me acompañaran al hotel frente a la escuela durante los próximos días. Cuando Alara se enteró de que me habían echado, inmediatamente me invitó a quedarme con ella y caminar juntas a la escuela. Su familia era de clase media baja. Ambos padres eran abogados. Tenían niñera. Y vivía en un barrio exclusivo con mucha seguridad. Acepté con entusiasmo. Aunque no había reservado hotel. Después de 3 años como compañeras de escritorio, supe que Alara tenía un fuerte sentido de la justicia. Después de hoy. No me dejó vagar solo. Durante todo el camino. Me sentí vigilado hasta que entramos al barrio. Le agarré la mano. ¿Puedes llamar a tus padres? Necesito ayuda legal. Le conté todo sobre Lilith, quien mató a nuestro compañero. Le expliqué al tío Atticus por teléfono. Tras un largo silencio, suspiró: Nix. Entiendo cómo te sientes. Pero los abogados necesitan pruebas. Su voz era seria pero suave. ¿Puedes probar que tu hermana empujó a la víctima del edificio? Me quedé sin palabras. Mirando a Alara. Ambos sabíamos que la mayoría de las cámaras de vigilancia de la escuela estaban obsoletas ese día. Solo funcionaban las cámaras de las aulas. La policía me había señalado como sospechoso basándose en huellas de zapatos y huellas dactilares. Además, era un estudiante que vio a una chica con uniforme escolar empujando a alguien. Yo siempre llevaba uniforme y estuve presente en el lugar. Todas las pruebas me apuntaban. Al final, me vi obligado a confesar y asumir la culpa para cerrar el caso. Aunque hubiera un vídeo, la escuela limpiaba sus servidores regularmente. Probablemente ya no estaba. Mordiéndome el labio susurré gracias y le devolví el teléfono a Alara. Corrió furiosa al estudio a discutir con su padre. ¿Es gratis el aire exterior? Me llegó un mensaje de un número anónimo. Sabía que era Fénix. No, la libertad sabe mal.
La comida es terrible. Y he tenido diarrea varias veces. Todo porque te extraño. No pude evitar reírme. Mi tristeza anterior se desvaneció. Otro mensaje siguió: la vigilancia en el pasillo este del cuarto piso del edificio Mindy no está rota. Puede grabar la azotea. La cámara, bajo el crepúsculo de la tercera calle, en el lado oeste del estadio, también funciona. Grabación al entrar al edificio de enseñanza. Pero no sé si borraron el vídeo. Compruébalo tú mismo. Incluso en la pantalla. Su arrogancia y consideración quedaron patentes. Sin demora, le conté a Lara y regresé corriendo a la escuela. La sala de vigilancia estaba junto al puesto de guardia. Compré 2 paquetes de cigarrillos para el guardia, persuadiéndolo con una mezcla de halagos e insistencia. El anciano fingió no darse cuenta. Colgó la llave junto a la puerta y se fue con su tetera. Tras el incidente, la escuela extendió el almacenamiento de las grabaciones de vigilancia a un mes. Encontré rápidamente la grabación en la computadora. La cámara del pasillo del cuarto piso inferior capturó el borde. Aunque borroso. Mostró que el empujador tenía el pelo largo y rizado, mientras que yo siempre lo llevaba hasta los hombros por comodidad. La cámara blanca de la farola me grabó entrando al edificio a las 5:45 de la madrugada. La policía confirmó que la caída ocurrió a las 5:46 de la madrugada. Un espacio de 1 minuto menos. Es imposible que haya corrido del primer piso al 7º. Empujé a alguien. Y volví corriendo. Rápidamente hice una copia de seguridad de la grabación en mi teléfono. Justo cuando terminé, se oyeron voces de un hombre y una mujer al otro lado de la puerta. El corazón me dio un vuelco. Me escondí detrás del archivador. Lilith entró en el brazo de Magnus. Sollozando suavemente, no lo decía en serio. Si no te amara, no habría sido tan impulsivo. Magnus parecía bastante irritado. La situación ya estaba controlada. Se pagó la indemnización. Su familia no causará problemas. Pero le pregunté al profesor si había muchas cámaras en la escuela. Me temo que se nos pasó algo. Debemos eliminar toda la vigilancia esta noche. La competición es mañana. No puede haber errores. Así que le confesó la verdad. Se pasaron un buen rato con la computadora. Justo cuando se giraban para irse, el viejo guardia de seguridad los atrapó. El guardia frunció el ceño. ¿Por qué están los estudiantes en la sala de vigilancia esta noche? Una joven acaba de llegar. Asomó la cabeza. Ya se fue. Se me entumeció el cuero cabelludo. Un sudor frío me salía por la boca. Detrás de mí. La puerta se cerró de golpe. Miré hacia arriba y me encontré con la mirada siniestra de Magnus. Me llevaron a una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. De camino. Lilith me abofeteó 2 veces. Por suerte. Aunque Magnus era un delincuente. Esteriandriana. No era un asesino. No pretendía matarme. Tiró mi teléfono al mar y me ató en una esquina de una fábrica. Aún no había decidido qué hacer conmigo. Lilith lloró y le suplicó: Min. Debes matarla. Ella sabe demasiado y me destruirá. Magnus frunció el ceño. ¿Te molesta? ¿Crees que matar es tan fácil como regatear en un puesto callejero? Ahora se queda con esa chica Alara, cuya familia son abogados famosos. Si algo le pasa, primero llamarán a la policía. Y vendrán a por mí. En la oscuridad. Analicé fríamente que no era completamente estúpido. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Ella es una bomba de relojería. Si explota, la esperanza estalla. Ya terminé. Min. Por favor. Eres todo lo que tengo. Magnus miró a Lilith en sus brazos. Probablemente se ablandó. Su expresión cambió mientras la abrazaba por la cintura y susurraba: cuando nos casemos, seremos familia. Claro que te ayudaré. Mi mamá dijo que el hijo ilegítimo de mi papá está en ese hospital psiquiátrico. Desde que escapó, alguien debe estar apoyándola.
La salud de mi padre está empeorando. Pero no anunciará el testamento. Puede que no solo te esté atacando a ti. Pero a mí también. El plan de la tía funciona. Mañana la trasladaré a otro hospital. Déjame el resto a mí. Lilith suspiró, roja, y mientras se ponía de puntillas para un beso profundo, Magnus la abrazó. Casi entrelazados ante mí, una visión nauseabunda. Atados. Puse los ojos en blanco para mis adentros. Sinceramente, el inestable mental no parecía ser yo. Después de su abrazo. Sus voces se apagaron cuando un coche arrancó afuera. Tenía los ojos vendados. Y a través del hueco. Sentí que el cielo se oscurecía. Mis días en el sanatorio me habían dejado aterrorizada por la oscuridad y el silencio. No sé cuánto tiempo pasó, quizá un día. Quizás 2. El hambre eclipsó todo miedo. Aturdido. Oí que un coche se detenía afuera. Unos pasos crujieron entre el plástico y las hojas caídas. Se detuvo frente a mí. Alguien se arrodilló. Un aliento cálido se acercaba mientras le quitaban la venda con cuidado. Fénix. Trajeado. Alf Magnus se arrodilló ante mí. Mirando hacia abajo, instalé un rastreador en tu teléfono. Cuando tu ubicación desapareció, vine de inmediato. Vi lágrimas en mis pestañas. Sonrió juguetonamente. Como diciendo, ¿aún crees que el hospital era más seguro? Pero cuando se le cayeron las lágrimas, su sonrisa se desvaneció. Se quitó el abrigo y me lo echó encima. ¿Qué hora es? Lilith ya se fue al concurso de arte, probablemente esperando para recoger su premio. Fénix dudó. Claramente esperaba que le pidiera ayuda. Pero lo miré con calma y asentí. No pudo evitar preguntarme, ¿no te preocupa? Negué con la cabeza. Envié todas mis tareas de arte de los últimos años al jurado del concurso. Si no las recibe y la ceremonia de premios continúa, no hay problema. Porque antes de irme anoche publiqué un último mensaje en el grupo de la clase. Si desaparezco otra vez mientras Lilith gana el premio, los verdaderos asesinos deben ser ella y Magnus. Como no se arriesgarán a asesinarme, intentarán enviarme de vuelta a un hospital psiquiátrico. Milara llamará a la policía inmediatamente y registrará cada psique en las instalaciones de trabajo de la ciudad. Solo después de hablar me di cuenta de que Fénix estaba a mi lado. ¿No dijiste que Lady Ira tenía gente vigilándote? La familia Lilith está sumida en el caos. ¿Quién se preocupa todavía por un hijo ilegítimo como yo? Hizo una pausa. Una leve sonrisa le levantó la comisura de los labios. Además, para llegar aquí no hay que cruzar montañas. Las carreteras son estrechas y resbaladizas. No es raro que haya algunos accidentes de tráfico al año. Ah, claro. Al entrar en las montañas, vi una furgoneta que se precipitaba por el precipicio. Sentí un escalofrío. Y rápidamente aparté la mirada. Estar mucho tiempo en un hospital psiquiátrico puede hacer que incluso ver a la gente se sienta raro. Una vez en el coche me di cuenta, pero Magnus tiró mi teléfono al mar. Y borraron las grabaciones de vigilancia. No hubo tiempo para respaldarlas. Fénix me miró de reojo. Has estado usando mi cuenta en tu teléfono. Todas las fotos y vídeos se envían automáticamente desde hace siglos. La primera vez que hice esas selfies feas de Mimi, justo después de dirigir el hospital. Retrocedimos al siguiente segundo. Fénix me mostró su teléfono. La pantalla de bloqueo era una foto mía haciendo una mueca con un filtro de nariz de cerdo. Fingiendo no darme cuenta, inicié sesión rápidamente en mi cuenta en su teléfono y envié el vídeo de la evidencia al grupo de conversación de la escuela, Minus Widening. Eran las 10 de la mañana, la hora exacta en que Lilith había subido al escenario para aceptar su premio en mi vida pasada. La televisión del coche transmitió el concurso de arte en directo. Lilith lució un vestido de sirena blanco puro y un maquillaje delicado. Como un lirio en flor. El presentador elogió su talento y le entregó el micrófono. En el primer plano, observó al público. Me relajé al ver que no estaba allí. Y sonreí. Fue entonces cuando llegué al final. El lugar estalló en cólera.
Los profesores de Lilith y el director sacaron sus teléfonos. Vieron el vídeo y las fotos de las tareas en el grupo. Sus rostros palidecieron. Lilith permaneció ajena, disfrutando de los elogios del juez hasta que el juez principal hojeó el álbum de tareas. Reconoció el trazo y el coloreado que le resultaban familiares. Y su expresión cambió. Interrumpió a la estudiante de radiodifusión Lilith. ¿De verdad creaste esta obra tú mismo? Lilith asintió instintivamente. Antes de que pudiera reaccionar, la pantalla gigante detrás de ella cambió a reproducir el vídeo del empuje en la azotea. Aunque borroso. El raro cabello largo y rizado resaltaba entre los estudiantes. Me volví hacia Fénix, esto debía ser obra suya. La multitud se quedó boquiabierta. El juez negó con la cabeza y se puso de pie. El carácter de un artista importa más que la técnica. Incluso sin esto. Investigaré la propiedad de la obra. El sueño de Lilith se desmoronó en un instante. Se desplomó en el suelo. Buscando frenéticamente a Magnus, solo para encontrarse con la policía. Alguien te denunció por secuestro e intento de asesinato. Por favor, cooperen con la investigación. Cuando se calmó la situación, fui a la comisaría. Lilith dijo despeinada en un rincón del centro de detención. Su falda, antes blanca, estaba manchada. Mi madrastra le rogó a la policía que la exonerara. Me ignoraron por completo. En ese momento me recordaron a los pacientes de un sanatorio. No me acerqué. En cambio, testifiqué que Magnus era el cerebro. El antiguo guardia de seguridad también se presentó tras ver cómo me llevaban. Llamó a la policía a pesar de conocer el poder de la familia Ion. El agente investigador era el mismo que se encargó de mi confesión años atrás. Al irme, me miró con una mezcla de lástima y alivio. Después del caso, no volví a la escuela ni acepté la oferta de aprendizaje del profesor. En cambio, di media vuelta y regresé a ese hospital psiquiátrico. Para ser sincero, después de conocer a tantas personas con problemas mentales, las encuentro más amables y gentiles que la mayoría. Pero la verdadera sombra que pesa sobre mi corazón es la experiencia de mi vida pasada. Esos momentos de desmoronamiento. Desesperación. Y el terror me sigue como una sombra. Carezco de aura de protagonista. Tampoco poseo el legendario coraje inquebrantable. Esta vez, estoy aquí para registrarme para una consulta psicológica, como cualquier paciente. Llego a la entrada del hospital. Llamo a la puerta de la oficina del director. El hospital psiquiátrico no tenía director hasta que llegó un nuevo jefe importante recientemente. Y las citas para consultas psicológicas solo se abrieron hace poco. Una voz baja viene de adentro. Entra. Me pregunto por qué me suena familiar. Empujo la puerta y al segundo siguiente veo a Fénix sentado en la silla con las piernas cruzadas. Se ve completamente tranquilo. Me da un vuelco el corazón. Fénix me sonríe. Este lugar originalmente estaba a nombre de mi madre y me lo transfirieron hace poco. De lo contrario, ¿por qué crees que me he quedado aquí todo este tiempo? Tú. Así que realmente eres el jefe de este hospital psiquiátrico. No nos andamos con rodeos y comenzamos rápidamente con una psicoterapia. Aunque es más bien una terapia de belleza disfrazada. Fénix lleva una bata blanca sobre una camisa negra. Botones y botones a partir del tercero. Revelando una nuez de Adán bien definida y unas clavículas perfectamente definidas. Sus finos dedos hacen girar un bolígrafo. Y sus ojos oscuros se posan en mí. Trago saliva. De repente ansiosa porque pose como modelo para un dibujo de David. De repente habla en voz baja, tu condición requiere una curación silenciosa. Si no te importa, puedes quedarte aquí un rato. Mirándole los labios. Lo digo de golpe, doctor. Creo que me pasa algo. ¿Qué pasa? Siempre lo siento. Mi boca no debería estar aquí. Debería estar en la tuya. ¿Dónde crees que debería estar? Se queda paralizado. Entonces estalla en carcajadas. El viento afuera agita las hojas. Y cálidas sombras amarillas danzan en el cristal.
Frente a él luzco una sonrisa relajada que nunca antes había tenido. Esta es probablemente la sanación que más anhelaba en esta segunda oportunidad de vida. Fin. Después de que a Ethan le diagnosticaran Alzheimer. El que una vez fue amable, el que una vez fue amable. Profesor erudito. Olvidó a sus hijos. Olvidó sus elogios. Pero recordaba. Con una claridad escalofriante. Su odio por mí. Vete. El mayor arrepentimiento de mi vida fue casarme con una campesina como tú. Evelyn era tan delicada como Yasmín. Tú. Estás hecho un bulto, ¿cómo podrías merecerme? Fue entonces cuando me di cuenta de que habían pasado 50 años. Y Ethan nunca había olvidado a su primer amor. Aquella chica de voz suave del campo. El que conoció de joven, enviado durante la Revolución Cultural. Aún así, me quedé. Lo cuidé durante 10 años más. Durante la confusión y el deterioro. Y al día siguiente de su muerte. Lo seguí en silencio. Cuando volví a abrir los ojos, el sol abrasaba la tierra. Olas de trigo brillaban con el calor. Allí estaba Evelyn, frágil y radiante en los brazos de Ethan. Y una vez más. Me tiró la hoz a los pies. Una tal Clara. Eres muy fuerte y rápida con las manos, ven a ayudarme a Evelyn y a mí a cosechar el trigo. Es demasiado delicada para manipularla. Ethan lanzó la hoz con indiferencia. La hoja aterrizó a centímetros de mis pies. Brillando amenazadoramente bajo el sol abrasador. Ni siquiera me dirigió una mirada. Demasiado ocupado acunando a Evelyn en sus brazos. Su rostro lleno de tierna preocupación. Me quedé paralizado por un instante. Contemplando la interminable extensión de trigo dorado bajo el cielo resplandeciente. Entonces me di cuenta de que había renacido. Y luego lo lamenté. Casualmente me dio un golpe de calor en el peor momento. Evelyn tosió varias veces. Se veía patéticamente frágil. Pero ¿cómo podía alguien con un golpe de calor tener los labios rosados y apenas un rastro de sudor? Estaba fingiendo para no volver a trabajar. No digas eso. No eres como Clara. Quizás una chica de ciudad como tú no esté hecha para estas dificultades. La voz de Ethan se suavizó mientras la consolaba. Luego se volvió hacia mí. Su tono se volvió frío sin dudarlo. Clara. ¿Me oíste? Voy a llevar a Evelyn a la clínica. Te encargas de todo nuestro trabajo. Me recorrió la risa. Mírala. Haciéndose la tonta otra vez. Su prometido abraza a otra mujer. Y ella sigue desviviéndose por ellos. Si me preguntas, Ethan definitivamente se casará con Evelyn. Por supuesto. Mírala, qué refinada. A diferencia de nuestras aldeanas. La humillación me clava el plomo en el pecho como espinas. En mi vida pasada me quedé aquí atónito viendo el desprecio en los ojos de Ethan. Como un tonto. Cogí la hoz con una sonrisa forzada. Adelante. Llévala. Terminaré todo aquí. Esa noche. Mucho después de que saliera la luna. Seguía encorvado en el campo. Al final, mi espalda se enderezó. Y tuve que volver a casa como una vieja marchita. Los susurros burlones se hicieron más fuertes. Marcus. El líder del equipo me miró con un gesto de decepción y finalmente habló para silenciarlos. Recordé cómo. En mi vida anterior, me había instado a menudo a no cargar con las cargas de Ethan. Incluso esa noche. Incapaz de descansar tranquilo. Regresó con una linterna para ayudarme. Me quedé en el campo. Me quedé en el campo. Me sequé el sudor de la frente. Y grité. No se preocupe por mí, capitán. Puedo manejarlo. Además, no es correcto que un hombre y una mujer estén solos a estas horas. Con un profundo suspiro. Marcus se fue. El tenue resplandor de su lámpara se desvaneció en la oscuridad. Él había sido el único en ese pueblo que realmente se preocupaba por mí. Y por eso, al final, lo criticaron sin piedad. Nunca se casó. Muévete.
Tú estorba. Ethan ladró. Chocó contra mi hombro mientras llevaba a Evelyn junto a mí. Aunque no había dicho ni una palabra. Todos asumieron que se hacía el fácil, como siempre. Pero esta vez, me quedé mirando su figura alejarse. Entonces avancé y lo agarré del brazo. No te vayas. Tiré de él con tanta fuerza que lo hice tropezar. Evelyn se aferró a él en estado de shock. Con los ojos abiertos. Enderezando mi espalda. Desgastado por años de trabajo. Dejé la hoz a un lado. Tu trabajo no tiene nada que ver conmigo. Necesito mi fuerza para ganar mis propios puntos. No trabajo para gorrones. Se oyeron jadeos por todo el campo. Las cabezas se alzaron. Rostros atónitos se volvieron hacia mí. Nadie podía creer lo que acababa de decir. Evelyn parecía nerviosa. La sorpresa de Ethan fue breve y luego vino la condescendencia habitual. Clara. Evelyn es una intelectual criada en la ciudad. No está acostumbrada a la vida aquí. Como camaradas. ¿No se supone que debemos ayudarnos mutuamente? No seas tan egoísta. Todo sonaba tan noble, pero yo siempre era la que pagaba el precio. Clara. Sé que eres una chica sensata. No me decepciones. No me decepciones, su arma predilecta. Sabía que haría lo que fuera para mantener su favor. Pero esta vez no. Me doy la vuelta sin decir palabra y camino hacia mi sección del campo. Golpeando la hoz con fuerza. No pasa nada. No te preocupes. Si ella no ayuda, lo haré yo mismo. Ethan intentó consolar a Evelyn. Hablaba como si solo estuviera haciendo un berrinche insignificante. Como si al final cediera, como siempre, y terminara su parte del trabajo. No supo que en el momento en que me di cuenta, nunca dejó ir a Evelyn. Hice una promesa, si alguna vez volvía a vivir, nunca volvería a ser su trampolín. Esta vez yo, Clara, viviría para mí. ¿Por qué has vuelto tan temprano hoy? La tenue luz titilaba en nuestra estrecha casa de paredes de barro. Mi madre y mi hermano pequeño estaban cenando. Me vieron entrar. Mi madre metió rápidamente los 2 huevos de su plato en el de mi hermano, tan rápido que parecía que estaba protegiendo un tesoro de un ladrón. Solté una risita fría. Ella también era una mujer. Aún así, daba a su propia nutria como si fuera plomo. En mi vida pasada, me desviví por complacerla. Compré una casa. Un auto. Pagaba las cuentas, pero jamás podría compararme con su ludopatía. Un hijo precioso y derrochador de dinero. La familia había sido una vez la herida más profunda de mi corazón. Pero ahora, con una segunda oportunidad, por fin entendí que mendigar amor no vale nada. Prefiero amarme a mí mismo. Dejé mi hoz y mi sombrero de paja. Fui directo y le arrebaté un huevo a mi hermano del tazón. Lo abrí y me lo metí en la boca. Ambos se quedaron paralizados, mirándome como si fuera otra persona. Clara mansa. La obediente Clara acaba de robar comida. Has perdido la cabeza. Mi madre golpeó la mesa. Hizo que el plato de pepinillos saltara. ¿Te atreves a arrebatarle el huevo a Goldie? Me lo tragué lentamente y sonreí. Debes estar equivocada, mamá. Ese era mi huevo. Mentira. ¿Cómo fue eso tuyo? Las gallinas de esta casa. Soy el único que las alimenta. Limpia el gallinero. Ni siquiera sabe dónde está el gallinero. ¿Cómo es que es suyo? Va. Escupió al suelo y se abalanzó sobre mí. Estaba a punto de pellizcarme el brazo. Pero lo esquivé rápidamente. Y ella tropezó. Casi tropieza con la canasta. Furiosa se dio una palmada en el muslo. Dodd, ayúdame. Ni siquiera puedo controlar a mi propia hija. Nos culpa de los problemas con sus hombres. Ella sabía todo sobre los rumores de que Ethan y Evelyn eran demasiado cercanos para su tranquilidad. En la vida anterior. Incluso me arrastró a casa de Ethan para armar un escándalo. Gritando que era mi prometido de la infancia. Que una zorra de ciudad no podía simplemente aparecer y robármelo. Acorralado.
Ethan me había prometido casarse conmigo al año siguiente. Pero me miró como si fuera un chicle pegajoso y me dijo que me quitara de encima. Habíamos crecido juntos. Ethan y yo. Él era enfermizo y frágil. Yo era fuerte como un buey. Cuando otros niños lo acosaban, les dio en la nariz. Nunca me dejaron ir a la escuela. Así que me agaché afuera del aula, escuchando a escondidas. Ethan dibujaba personajes en la tierra con un palo para enseñarme. Pero una vez que llegó Evelyn, nunca volvió a mirarme con los mismos ojos. Al final, prometió casarse conmigo, pero solo para evitar la humillación de las rabietas de mi madre. Después de que Evelyn regresó a la ciudad, él la mató y la olvidó. Incluso la persiguió. Solo para que su familia adinerada la echara. Resulta que ya estaba comprometida con un pez gordo. Él regresó borracho y con el corazón roto. Me abrazó. Pensé que significaba algo. Pensé que por fin habíamos encontrado el camino para reencontrarnos. Pero cuando se me pasó el efecto del alcohol, su mirada aún conservaba ese asco familiar. Guardó silencio un buen rato antes de murmurar: «Me casaré contigo». Desde ese momento mi vida se convirtió en un trabajo incansable, sirviendo a Ethan como una bestia de carga. Después de casarnos, la pasión que sentía por mí se desvaneció por completo. Sus ojos ya no reflejaban ningún rastro de amor. Y se volvió silencioso y retraído. Durante años, creí que hacía tiempo que había olvidado a Evelyn. Pero cuando le sobrevino el Alzheimer, el resentimiento que había reprimido durante 50 años finalmente estalló. Todos los días, se apoyaba con fuerza en su bastón y me arremetía con crueldad. «Es culpa tuya. Si no fuera por ti, habría estado con Evelyn hace mucho tiempo». En ese instante, me di cuenta de que nunca había dejado ir a Evelyn del todo durante todas estas décadas. Esos rencores enterrados eran como vino añejo, fermentando y brotando entre sus recuerdos que se desvanecían. ¿Pero por qué debería odiarme? Durante esos 8 años que estuvo desempleado y encerrado en casa, yo empujaba un carrito vendiendo panqueques desde el amanecer hasta el anochecer, manteniendo unida a nuestra familia. Cuando decidió volver a la universidad, trabajé en 3 trabajos a la vez para ahorrarle dinero para la matrícula. Cuando lo hospitalizaron, me quedé a su lado sin descansar. Yo, Clara. Oh, de tan nada. Ve a desquitarte con Ethan si tienes agallas. La voz aguda de mi madre me devolvió a la realidad. Eres solo ruidoso y feroz cuando estás a salvo aquí, delante de él. Ni siquiera te atreves a respirar. Solté una risa amarga. Agarró todo el pan de maíz y el taro de la mesa y los devoró como un lobo hambriento. Mi hermano pequeño lo miró con los ojos como platos, tan atónito que ni siquiera lloró. Después de beberme un gran vaso de agua fría, dije deliberadamente, sílaba por sílaba: Ethan. No me casaré con él. Mi madre hizo una pausa de unos segundos, como si Ched hubiera escuchado el chiste más grande de la historia. Me creería todas tus mentiras. Si Ethan quisiera quitarte la vida, se lo daría sin dudarlo. ¿Qué finges? Esas 4 palabras, impotente y sin voz, eran el reflejo más fiel de mi existencia. Guardé silencio y agarré el último trozo de pan de maíz. En ese momento mi hermano pequeño se abalanzó sobre mí golpeándome la pierna. Devuélveme mi huevo. Escúpelo. Devuélvemelo. Tengo hambre. Tengo hambre. Su manita pegajosa rozó mis pantalones. Mirando su cara redonda y brillante, recuerdo cómo era en mi vida pasada. Todavía estaba en casa. Tenía más de 50 años. Vivía a costa de otros. ¿Tienes hambre? Me agaché y le aparté la mano. Hay gusanos en la letrina. Pero se están llenando. Con un fuerte portazo cierro la puerta. La luz de la luna se filtraba por la ventana de papel. Mientras el zumbido de los mosquitos se mezclaba con el hedor acre de los envoltorios de pollo en el aire, observé las paredes de barro agrietadas y juré en silencio. En medio año,
llegaría la noticia de que se había restablecido el examen de admisión a la universidad. Aprovecharía esa oportunidad. Cambiaría mi destino con conocimiento. Y cuando llegara el momento, rompería mi contrato matrimonial con Ethan delante de todo el pueblo. A la mañana siguiente, en cuanto llegué al trigal para la tarea grupal, Ethan salió furioso del equipo y me llevó aparte. Clara. Ayer te dije claramente que nos ayudaras a Evelyn y a mí a cortar el trigo. ¿Qué pasó? Señaló la gran parcela de trigo sin cortar con aire acusador. Me solté la mano con fuerza. Ya te lo dije. Cada uno es responsable de su trabajo. Ethan nunca me había visto tan frío. Quedó desconcertado. Se ablandó por un instante y me apretó la mano con suavidad. Clara, sé que no soportas verme favoreciendo a Evelyn. Pero no siento nada por ella. Es frágil. Por eso la cuido mucho. Es por el bien de todo el equipo de producción. Sus grandes manos me frotaron unas callosidades ásperas en la palma. Si esto hubiera sido antes, me habría reído de alegría. Pero ahora simplemente me sentía asqueada. Ignoré su contacto y respondí con serenidad. Lo que pase entre ustedes dos no me incumbe. Por mí mejor cásate con ella. Porque no pienso casarme contigo. Ethan frunció el ceño pero luego se rió. Si no te casas conmigo, ¿con quién más te casarías? Tu madre prácticamente ha desgastado el umbral de mi casa. ¿Y tú? Solo tienes ojos para mí. ¿Crees que ver esas palabras de enojo me puede controlar? Clara. Me hice la difícil para conseguirte trabajo de docente. Mi madre se negó a creer que no quería casarme con Ethan. Y Ethan estaba seguro de que no podría sobrevivir sin él. No quería discutir. Me puse el sombrero de paja y me preparé para irme. En ese momento, Evelyn se acercó. Nerviosa se recogió el pelo detrás de la oreja y montó un espectáculo. Ethan, por favor, no regañes a Clara. Por favor, no dejes que nada se interponga entre ustedes dos. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras tiraba suavemente de la manga de Ethan. Todo es porque mi cuerpo está débil. Ethan frunció el ceño de dolor. Evelyn se secó los ojos y me miró. Clara, por favor, no te enojes con Ethan. ¿Qué tal si hago tu trabajo hoy? Ya había usado este truco antes. Y yo era tan ingenuo que me encargaba de sus tareas rápidamente después de que llorara. Pero ya no. Inmediatamente le di la hoz. Si estás tan ansiosa por ayudar. Ese terreno es tuyo. Evelyn palideció al ponerse instintivamente detrás de Ethan. Clara. Ethan la bloqueó como un escudo protector. Sabes que Evelyn no aguanta el trabajo pesado. ¿Por qué se lo pones más difícil? ¿No acaba de decir que quería ayudar? Levanté la voz. Todos lo oyeron, ¿verdad? Los trabajadores se detuvieron. Observaron el drama que se desarrollaba. Lo escuché. Las chicas de ciudad se dieron cuenta. Evelyn. Cumple tu palabra. Clara ya le dio la hoz. Apuesto a que solo está fingiendo. Hablar es fácil. Todos sabían que a Evelyn le gustaba fingir enfermedad para relajarse. Por una vez. Me mantuve firme. Y los demás me apoyaron con gusto. Evelyn se puso roja y blanca. Entonces de repente se tambaleó. Ethan. Me siento mareado. Ethan corrió a atraparla y luego me gritó, mira lo que le hiciste hacer. Si algo le pasa. Nunca te lo perdonaré. Marcus. Al oír el alboroto. Intervino en voz alta. Ethan. ¿Qué te pasa? Tú y Evelyn son los únicos que aún no han terminado de cortar el trigo. ¿No te vas a mover? ¿Quieres entretener a todos? Ambos se callaron. Avergonzados. Si Evelyn se marea otra vez. Conozco un remedio antiguo. Dije lentamente. Me arremango. Presionar el punto entre la nariz y el labio superior funciona de maravilla. Pero hay que presionar fuerte. Levanté el pulgar. Áspero y calloso. Evelyn dio un respingo. Me enderecé inmediatamente y dije, estoy bien ahora.
Sin mirar atrás, fui a mi terreno. Ethan consoló a Evelyn. Pero su mirada seguía desviándose hacia mí. No podía entender por qué la Clara que una vez lo seguía a todas partes y obedecía cada palabra, de repente se sentía como una extraña. 5. Los días eran agotadores con un trabajo físico intenso bajo un sol abrasador. Y después de las clases nocturnas, iba a casa y estudiaba bajo la parpadeante lámpara de queroseno. A menudo no me dormía hasta la medianoche. La vida era dura. Pero tenía la esperanza de poder soportarla. Ethan siempre se burlaba de mí. Decir que era tan fuerte como un buey. Antes me daba vergüenza. Pero ahora... estaba agradecido. Ser como un buey era una bendición. En el campo. Los bueyes eran tesoros. Si yo fuera más débil, ¿cómo habría sobrevivido? Sin embargo, nunca imaginé que incluso alguien tan fuerte como yo pudiera seguirlos algún día. Ese día. Estaba ocupado trillando trigo en el secadero. De repente. Sentí un escalofrío. Lo ignoré y seguí trabajando. Pero en media hora. Sentía un calor abrasador en todo el cuerpo, no podía ni siquiera soportarlo. Marcus notó que algo andaba mal y se acercó con un fardo de trigo. Clara. ¿Te sientes mal? Antes de que pudiera responder, Evelyn se burló con sarcasmo. Ni hablar. Clara está hecha un tanque. ¿Cómo es posible que se enferme? Ethan se unió. Frunciendo el ceño. Clara, esta es nuestra temporada más ocupada. No finjas estar enferma. Me zumbaban los oídos. El sudor me corría por el cuerpo. Y no tenía fuerzas para discutir, así que me apoyé en la pala de madera. Jadeando. Sabiendo que hay mucho movimiento. ¿Por qué siguen aquí parados? Les espetó Marcus. Apenas habló me desplomé sobre el montón de trigo. Antes de perder el conocimiento, vi a Marcus soltar su carga y correr hacia mí. Quizás por falta de sueño prolongada. Dormí 2 días y 2 noches antes de despertar. Al abrir los ojos, un rostro nítido apareció bajo unas cejas espesas y oscuras. Sus ojos habitualmente severos, ahora estaban llenos de alivio. Clara. Por fin te despertaste. Marcus me tapó con la manta. Asentí débilmente. Me sentía más pesado que nunca. A pesar de ser pleno verano. Temblaba bajo la colcha como si estuviera en pleno invierno. Es malaria, como llamamos a la fiebre temblorosa. Por suerte. En la clínica todavía queda quinina. Harold, del puesto de salud, me dijo desde mi lado. No te preocupes. Clara. Toma tu medicina a tiempo. Te recuperarás en unos días. Marcus me tranquilizó. Tras 2 días inconsciente sin un solo familiar cercano a mi lado y sin rastro de mi prometida, reprimí mis emociones. Temblando me incorporé para tragar la cápsula que Marcus me dio. De repente Ethan irrumpió en la habitación y le arrebató la medicina a Marcus. ¿Qué haces?, gritó Harold. Ethan apretó las pastillas con fuerza. Evelyn también está enferma. Y esta es la última quinina que queda en la clínica. ¿Y si su condición empeora? ¿Quién asumirá la responsabilidad? Marcus apretó los dientes y se puso de pie. Su figura alta y sólida era como un muro entre Ethan y yo. Extendió la mano con firmeza. Devuélvele la medicina a Clara. Harold pateó el suelo con frustración. Te lo dije. Evelyn solo tiene fiebre. No es nada grave. Pero si Clara no toma su medicina, está en peligro. Ethan. ¿Estás loco? Ethan no se echó atrás. ¿Y si me hacen un enema de gota? ¿Y si Evelyn de repente contrae malaria? ¿Y si Clara se toma toda la medicina? ¿Y entonces qué? Mi corazón se encogió como si cayera en un pozo de hielo. Aturdida. Vi a Ethan de entonces 1 año cargándome montaña abajo bajo la lluvia torrencial cuando me torcí el tobillo. Sus zapatos de tela se hundieron en el barro. Pero él me agarró la mano fuerte y me prometió, Clara, no llores. Me aseguraré de que llegues a casa sano y salvo.
Vi a Ethan, de 15 años, tirarse a un estanque helado en invierno para salvarme. Después de sacarme. Tenía los labios azules de frío. Aún así me envolvió con su único abrigo. Nací para soportar el frío. ¿Llevas esto? Esos recuerdos me apuñalaron el corazón como cuchillos. El chico que una vez lo arriesgó todo por mí ahora estaba dispuesto a dejar que la enfermedad me tragara vivo, solo por ese y sí. Que involucraba a Evelyn. Ethan. ¿De verdad valgo menos que Evelyn? Finalmente me derrumbé. Llorando todas las lágrimas de esta vida en la última. El sonido fue tan crudo y doloroso que los 3 hombres en la habitación se quedaron paralizados. Un destello de forcejeo cruzó los ojos de Ethan. Pero aún apretaba la medicina con más fuerza. Lo siento, Clara. Es que Evelyn. Ya basta. Marcus le dio un puñetazo en la cara a Ethan. Bastardo. Los 2 hombres forcejearon con fiereza. La camisa blanca de Ethan se rasgó. La sangre manaba del labio de Marcus. Finalmente Marcus cargó a Ethan sobre su hombro y lo inmovilizó contra el suelo. Y le arrancó la medicina de los dedos. Ethan. Fuera de aquí. O no culpes a este viejo por actuar. Harold agarró su herramienta amenazadoramente. Ethan se levantó a toda prisa. Me lanzó una última mirada vergonzosa y de disculpa. Luego se dio la vuelta y se fue. 6. Me quedé en la clínica una semana antes de que mi perrito se recuperara. Era el pico de la temporada agrícola. Y no me atreví a relajarme. Volviendo a la rutina de trabajar duro durante el día y estudiar por la noche. Pero lo que me sorprendió fue lo increíblemente atento que se volvió Ethan después de mi regreso. Me seguía a todas partes. Ayudando a plantar plántulas y a trabajar como leñador. Trillando. Y acarreando grano. Deja de fingir. Por fin perdí el control. Aplasté un terrón con mi azada y le advertí a Ethan. Aléjate de mí. Ethan me ignoró. Sonriendo con amargura. Eres mi esposa, ¿a dónde más iría? Me dio un vuelco el estómago. Qué cariño tan profundo. Todos en la aldea ya sabían de la pelea que Ethan le provocó a Evelyn. Solo fingía ser el prometido perfecto porque temía que el escándalo arruinara su futuro. Ethan, te dije que no me casaré contigo. No pierdas el tiempo conmigo. Sin mirarlo, seguí deservando. Ethan me observó con impaciencia. Clara. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Te lo dije. Evelyn y yo somos inocentes. Deja de inventar cosas. Por ella. Preferirías verme morir. ¿Y a eso le llamas inocente? Ya estás bien, ¿verdad? Crecimos juntos. Sé que eres sordo. La frágil Evelyn debería derrumbarse con la brisa. Y temiendo que alguien del equipo salga lastimado, la voz de Marcus llamó desde la distancia. Lo miré. Mis ojos se llenaron de gratitud. Mi madre solo me había mirado una vez antes de correr a casa para cuidar a mi hermanito. Fue Marcus quien se quedó a mi lado. Me alimentó y me trajo la medicina. ¿Y si no hubiera peleado con Ethan y se hubiera llevado la medicina? Puede que ni siquiera esté aquí. Perdido en estos recuerdos. Una repentina y nocturna presión en mi brazo me devolvió de golpe. Ethan me apretó la mano con fuerza. Su voz estaba llena de rabia. Clara. ¿Qué quieres decir con esto? Si no te casarás conmigo, ¿con quién más te casarás? ¿Con el líder de nuestro equipo? Deja de decir tonterías. Lo aparté. Ni lo pienses. A varias chicas de la ciudad les gusta. ¿Quién te crees que eres? Sin mí. No te casarías con nadie. Si este fuera mi antiguo yo, ya habría estallado en lágrimas. Pero ahora me pareció ridículo. ¿De dónde venía su confianza? Planté mi azada firmemente y lo miré fijamente. En cuanto a fuerza, no has ganado ni la mitad de mis puntos de trabajo. En los exámenes escolares. Ni siquiera te acercas a mis puntuaciones. Gracias a ti. ¿Quién te crees que eres? Ethan se quedó sin palabras al instante.
Su rostro se sonrojó profundamente. Desde el borde del campo se asomaron cabezas curiosas. Las miradas se dirigían entre nosotros y Evelyn. No muy lejos, Evelyn luchaba por blandir su azada. Sus delgados hombros temblaban ligeramente. Las lágrimas caían silenciosamente al suelo. Su aspecto lastimoso tensó el ceño de Ethan. Apretó los puños con tanta fuerza que le dio escalofríos. Anhelaba correr hacia ella y estrecharla entre sus brazos. Pero al final, no se movió. Ese cobarde, lleno de deseo pero sin coraje. En el pasado, nunca se atrevió a perseguir a Evelyn. Ahora que me hice a un lado voluntariamente. Él rara vez se atreve a actuar. El primer amor siempre pierde ante el futuro. Apretó los dientes intentando calmarse. Tras varias respiraciones profundas. Su voz se suavizó mientras tomaba mi mano suavemente. Sí. Sí. No eres tan bueno como tú. De ahora en adelante cuídame más. Aprenderé de ti. Ambos estarán bien. La próxima primavera. Bueno, nos casamos. ¿De acuerdo? Piérdete. Levanté mi azada y me mudé a otro terreno. Ethan me siguió de inmediato como un cachorro perdido. Esta farsa duró más de medio mes. Gracias a esta cuidadosa actuación. Los chismes del pueblo fueron apagándose poco a poco. Hasta mi madre lo defendió. Ethan solía ser un salvaje. ¿Pero ha cambiado ahora? Te ayuda con el trabajo todos los días. Trae comida abundante y ¿quién en el pueblo no alaba su trabajo? Los hombres cometen errores. Eso es normal. Al ver que no dije nada, me apretó el brazo. No finjas que quieres casarte con él. Nunca lo creería. Aunque murieras. Me quedé callado. Me refugié en casa para seguir leyendo bajo la tenue lámpara de queroseno. Sabía que por mucho que Ethan fingiera cariño, en su corazón jamás me compararía con Evelyn. Pero nada de eso importaba ya. Ahora. Solo quería aprovechar la oportunidad que me daba el examen de admisión a la universidad y escapar de ese lugar sofocante. Sin embargo, nunca imaginé que por Evelyn, Ethan llegaría tan lejos como para arruinar mi futuro. Ese día. Estaba plantando plántulas de arroz en el campo cuando oí la voz de Marcus a lo lejos. Vestía una camisa blanca. Caminaba apresuradamente por la cresta con una emoción incontrolable en el rostro. Clara. La comuna nos acaba de notificar que nuestra brigada obtuvo un cupo universitario este año. Tras la discusión del comité del partido. Habían decidido recomendarte para la escuela de agricultura. Todos los que trabajaban en el campo se pusieron de pie. Me quedé paralizado en el arrozal. Al principio no pude reaccionar. ¿En serio? Me temblaba la voz. Todos estos años me habían dejado los dedos agotados. Nunca me atreví a soñar con que me llegaría tanta fortuna. Marcus se secó el sudor y sonrió ampliamente. Apenas se le veían los dientes. Has liderado la lista de puntos de mano de obra durante 3 años consecutivos. Y el año pasado lideraste al equipo en la cosecha de grano durante la inundación. El comité lo aprobó por unanimidad. Sonreí entre lágrimas. Justo cuando estaba a punto de darle las gracias, un golpe repentino resonó cuando Evelyn arrojó las plántulas al agua. Chapoteando alto. ¿Por qué, Clara? ¿Se equivocó el comité? Es solo una chica de campo. ¿Qué derecho tiene a ir a la universidad? Ethan estaba cerca. Me miró con desagrado mientras Evelyn echaba chispas. La sonrisa de Marcus se desvaneció al mirarla. El comité eligió por unanimidad a la camarada Clara para la escuela de agricultura. Si tienes quejas te guiaré, Evelyn. Llévalas a tus superiores. Evelyn se mordió el labio. Incapaz de discutir, me miró con odio. Algunos aldeanos estaban molestos con ella desde hacía tiempo. Evelyn rió disimuladamente. ¿Por qué te preocupas tanto? Si Clara no puede ir a la universidad, ¿por qué deberías? Exactamente. Siempre te desmayas y te sientes mal. Aún así, nunca te saltas una comida. Todos pensamos que Clara merece ir a la universidad. ¿Y qué?
Por primera vez, Evelyn fue humillada públicamente. Las lágrimas brotaron y le nublaron la vista mientras salía del campo a zancadas. Huyendo llorando. Después de un largo rato sin que nadie la detuviera. Hizo una pausa y miró a Ethan. Él se inclinó hacia adelante agarrando sus plántulas hasta que se marchitaron. Pero tras una larga mirada, bajó la cabeza en silencio. Sin el valor para seguirla. Evelyn huyó furiosa. En los días siguientes seguí trabajando en el campo durante el día y asistiendo a la escuela nocturna. Pero en casa, arrastrando mi cuerpo exhausto, ya casi no estudiaba. Después de todo, tenía una plaza universitaria garantizada. Incluso si no presentaba el próximo examen de admisión. Todavía podía dejar atrás a Ethan. Últimamente su comportamiento se había vuelto cada vez más atento, tanto que me preocupaba. Una noche después de clase, empezó a llover a cántaros. No tenía paraguas. Y mi madre desde luego no me traería uno. Ethan, terco, me jaló bajo su paraguas. ¿Qué tiene de malo que le sostenga un paraguas a mi esposa? Me echó el brazo por encima del hombro. Me acompañó a casa. Al llegar a la puerta, tenía toda la parte superior del cuerpo empapada, mientras que solo los bajos de mis pantalones estaban mojados. Ay, Ethan es tan considerado. Entra rápido y sécate. Mi madre arrastró a Ethan a la casa de adobe. Comió bollos al vapor a la luz de las velas, pero no dio señales de irse. La lluvia paró. Deberías irte ya. Dije con frialdad. Mi madre me retorció el brazo. Esta es tu casa. ¿Qué quieres decir con ir a casa? Ethan. Te lavas y duermes en la habitación de Clara. Es tarde. Me guiñó un ojo mientras hablaba. No estoy de acuerdo. No la escuches. Ethan. Yo mando aquí. Ethan sonrió con torpeza. Se pasó las manos por el pelo. Luego obedientemente fue a lavarse. Bloqueé la puerta con un taburete. Pero esa puerta endeble no pudo resistir el empujón de Ethan. Olía ligeramente a bayas remojadas. La luz de las velas proyectaba un suave resplandor a su alrededor. Clara. Su voz era ronca. Extendió la mano para tocarme la cara. Sé que me equivoqué. Me quedé paralizada. Dejé que me abrazara. El calor familiar me picaba la nariz. Anhelaba este abrazo toda mi vida. ¿Qué tengo que hacer para que me trates como antes? Aturdida. Ethan me apretó contra él. Esas manos que una vez escribieron palabras para mí, torpemente desabrochando mis botones. Bájate. Me subí la ropa de un tirón y le di una patada en el estómago. Me cansé. Si me vuelves a tocar, te reportaré a los líderes de la brigada. Ethan jadeó de dolor. Se agarró el vientre. Después de un momento. Se estabilizó. Se apoyó en la pared. Y dijo. Está bien, Clara. Te respeto. Me voy. Se dio la vuelta y se alejó. Luego, por alguna razón, se detuvo. Volvió. Y me frotó el pelo. Clara. Lo siento. Por un instante fugaz. Mis defensas emocionales se quebraron. Y una voz interior me susurró que si Ethan seguía siendo tan amable, quizá lo perdonaría. Pero todo era una ilusión. Después de ese día, seguí cambiando de punto de parto mientras Ethan seguía trayéndome agua diligentemente, como si nada hubiera pasado. Claro, claro. Ignoré su amabilidad. Un día, como estaba ocupado. Evelyn gritó de repente desde el montículo. Se tocó el cuello. ¿Dónde está mi colgante de jade? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Era de mi abuela. No tiene ningún valor. Solo una piedra. Pero significa mucho para mí. ¿Dónde habrá caído? Al verla entrar en pánico. Marcus organizó una búsqueda por los campos. Pero nadie pudo encontrar el colgante de jade verde que llevaba a diario alrededor del cuello. Evelyn tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Alguien murmuró. ¿Alguien de la brigada ha estado robando?
Los ojos de Evelyn se iluminaron de repente al agarrar la manga de Marcus. Capitán. Este colgante de jade no vale mucho. Pero un robo así es grave. Sugirió ir de casa en casa a buscarlo. Y todos asintieron de todo corazón. Claro, claro. Yo también asentí. Adentro. No sentí nada, sin darme cuenta de que ya había caído en su trampa. Evelyn lideró a un grupo y entró directamente a mi casa. Nunca había estado allí. Sin embargo, se movía como si el lugar le perteneciera. Tras un rápido vistazo a su alrededor, corrió a mi lado y apartó las sábanas. Allí estaba. Acostada sobre la estera de paja. Era un colgante verde. Clara. Sé que me odias. ¿Pero cómo pudiste robar? Evelyn rompió a llorar de repente. La multitud estalló en murmullos y susurros. Y yo me quedé allí atónito. Desde un lado, Ethan salió y me puso la mano en el hombro. Clara. ¿Qué estás pensando? ¿Cómo pudiste hacer algo así? De repente todo encajó. Esa noche, cuando Ethan me abrazó sin afecto, me estaba tendiendo una trampa. Darme cuenta me invadió una oleada de furia. Su futuro importaba. El futuro de Evelyn importaba. Pero el mío no. Le di una bofetada a Ethan en la cara. Las lágrimas caían en gruesas gotas. Ethan, no eres humano. No eres humano. Evitó mi mirada. Se agarró la mejilla. No sé de qué estás hablando. Pusiste el colgante debajo de la estera de paja. Me estás incriminando. Eso es una tontería. Estás celoso y tratando de hundirme. Ya basta. Marcus arrancó a Ethan. Clara jamás robaría. Pero la prueba está aquí. Evelyn agitó el colgante. Capitán. ¿Vas a protegerla? Intervino Ethan rápidamente. Es por tu parcialidad que actúa tan imprudentemente. Ethan. Hijo de... Le di una patada fuerte en la ingle y forcejeamos con fiereza. La estrecha cabaña se convirtió en un caos. Alguien gritó. ¿Cómo puede Clara demostrar la inocencia de sus? Sabía que muchos me envidiaban desde que conseguí la plaza en la universidad. Si había robado o no, ahora no importaba sin pruebas. Me tildaron de ladrón. Y mi sueño de ir a la universidad se hizo añicos. Caí al suelo. Sentí un escalofrío. Mirando el sol abrasador, me reí de repente. Qué irónico que quienes una vez lucharon por mí ahora hayan destruido mi futuro por el bien de otra mujer. Ethan. Pagarás por esto. Me limpié la cara. Tenía la palma pegajosa de sangre. Ni siquiera me di cuenta de que me había mordido el labio con tanta fuerza. Yo, Clara. Lo juro por el cielo. Nunca te lo perdonaré. Los ojos de Ethan se congelaron. Se arrodilló y me agarró el brazo con desesperación. Sus ojos enrojecidos, suplicantes. Clara. Por favor, no. Antes de que pudiera terminar, me quité su mano de encima y salí corriendo. El comité finalmente me revocó la plaza en la universidad. Muchos allegados vinieron a consolarme. Mientras tanto, quienes me desagradaban lucían sonrisas radiantes como la primavera y más felices que nadie. Desde la decisión, su sonrisa nunca se desvaneció. Ahora trabajaba junto a Ethan todos los días. Su voz rebosaba dulzura. Lo llamó Ethan. Una vez. Llevaba una camisa floreada. Se acercó a Ethan y le dio la señal. Ethan. Ayer gané un crédito extra por trabajo. Ella se inclinó hacia él. Pero Ethan retrocedió bruscamente. Alzando la voz. Camarada Evelyn. Por favor, tenga cuidado con su influencia. Evelyn palideció. Tartamudeando. Ethan. ¿Por qué? Nadie podía creer que Ethan, quien había coqueteado con Evelyn durante tanto tiempo, ahora la estuviera ignorando. Todos asumieron que me desmayaría al perder mi lugar. Pero solo estuve triste una noche. Al día siguiente. Trabajé más duro. Asistí a la escuela nocturna.
Y estudié hasta altas horas de la noche. Se acercaba el día de la reanudación del examen de admisión a la universidad. Aún tenía una oportunidad. Una tarde. Después de la escuela nocturna. Marcus me alcanzó por detrás. Bajo la luz de la luna. Su silueta era alta y definida. Llevaba la misma camisa blanca. Las mangas estaban arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. Clara. No me importa lo que piensen los demás. Pero no creo que hayas robado. Gracias, capitán. Sonreí levemente. Dudó un momento. La brisa nocturna se agitó cuando extendió la mano para quitarme una hoja caída del hombro. Pero cuando sus dedos tocaron mi cabello, tembló levemente. Bajó la voz. Siempre puedo. Marcus. De repente. Un grito áspero estalló desde las sombras. Ethan lo empujó contra el viejo algarrobo junto al camino. En plena noche. Yuri tocando a mi esposa. Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre. Aprieta los puños. Clara, déjame llevarte a casa. Marcus me agarró suavemente la muñeca. Piérdete. Grité. Mi cuerpo reaccionó instintivamente al ver a Ethan. Pero él me ignoró. Me alejó de Marcus. Cuando llegamos a la orilla del río, le di una fuerte patada a Ethan en la cintura. Vete. Agarré mi mochila y corrí. Pero Ethan me sujetó con fuerza por detrás. Clara. No te vayas. Su rostro se apretó contra mi cuello. Su voz temblaba por las lágrimas. Ethan. ¿No entiendes el lenguaje humano? Te odio. Ahora, lárgate. Me abrazó más fuerte. Sentí calor en el cuello. Estaba llorando. Clara, lo siento. Te puse el colgante en la cama. Pero lo hacía por Evelyn. Lo hacía por mí. Tenía miedo de que me olvidaras cuando llegaras a la universidad. Lo admito. Al principio sí sentí algo por Evelyn. Pero entonces me di cuenta. ¿A quién más quiero eres tú? Cada vez que te veo sonreírle a Marcus. Casi explotó. Ethan se soltó y se paró frente a mí. Se abofeteó una y otra vez hasta que la sangre le goteó de los labios. Con lágrimas brillando. Sollozó. Clara. Por favor, perdóname solo por esta vez. Cásate conmigo. Y te prometo que seré bueno contigo para siempre. Bajo la luz de la luna. Su arrepentimiento parecía genuino. Pero, ¿qué importaba? No le dirigí ni una sola mirada. Apretando mi mochila con fuerza, me alejé sin mirar atrás. Todo el pueblo sabía que Ethan había cambiado, ahora solo tenía los ojos puestos en Clara. Pero Clara había empezado a comportarse con altivez. Lo dejaba solo una y otra vez. Ni siquiera entró a la universidad. ¿Y qué piensa Chesa Phoenix? Una mujer así, con un poco de suciedad, no es material para el matrimonio. En mi opinión, Evelyn era 100 veces más refinada y sensata. Nadie en el pueblo había visto a una mujer tan difícil y exigente. A sus ojos. Dado que el hombre se había inclinado y se había disculpado, Clara debería estar agradecida y perdonarlo. Pero no me importaban sus chismes. Mi vida era mía. No me correspondía juzgarla. Trabajo de día. Estudiar por las noches era mi rutina hasta octubre. Cuando una noticia emocionante se extendió por todo el país, el examen de admisión a la universidad había vuelto. Innumerables jóvenes se lanzaron a estudiar. Evelyn se convirtió repentinamente en la estrella del pueblo. Se consideraba una mujer talentosa y se ofreció como voluntaria para enseñar. Lideró la preparación de todos los exámenes. Los jóvenes del pueblo acudían en masa a sus clases, todos menos yo. Al ver mi determinación de estudiar por mi cuenta, Evelyn demostró su magnanimidad delante de todos. Clara. Aunque me robaste antes, no te guardo rencor. Ven a clase, estoy dispuesto a ayudarte. No, gracias. Abracé los materiales de estudio que había organizado con tanto cuidado y me di la vuelta para irme.
Sus supuestos estudiantes estallaron en carcajadas. Clara, ¿de verdad crees que puedes entrar a la universidad? ¿Lo sabes? Incluso Marcus me aconsejó. Clara. Evelyn estudió en la ciudad. La oportunidad de presentar el examen de admisión a la universidad es rara. No la desperdicies por rencor. Sonreí levemente. Capitán. No me estoy terqueando. Casualmente escuché su discurso la última vez. De hecho, dijo que el río Yangtze atraviesa la provincia de Hebei. A ese nivel. No puedo aprender de ella. ¿Qué quieres decir con eso, Clara? Evelyn abrió mucho los ojos. ¿Me estás cuestionando? Sí. La multitud estalló en caos al instante. Todos se burlaban de este campesino que se atrevía a desafiar a un joven educado de ciudad. Un cebo para los focos. Evelyn se puso de buen humor. Me miró con desprecio. A ver quién gana el examen. Al menos puedo entrar en una universidad importante. ¿Y tú? Harvard. Respondí con firmeza. Ahí es donde apunto. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego estalló en carcajadas. Evelyn rió hasta que las lágrimas le corrieron por la cara. Clara, no has tenido una educación adecuada. Es normal que ni siquiera entiendas lo que es Harvard. No te preocupes. No nos reiremos si no entras. Todos necesitamos un sueño. ¿Verdad? Alzó la voz a propósito para que todos la oyeran. Ethan, tranquilo. Si me sigues, te aseguraré entrar a la universidad. Mientras se acercaba a Ethan. Pasó junto a ella y se acercó a mí. No hacía falta. Su tono era frío. Puedo aprender por mi cuenta. Más de un mes después, el examen de admisión a la universidad se desarrolló según lo previsto. Este fue el único examen de invierno que se celebró. Y un sinfín de estudiantes llenos de sueños entraron en las salas de examen. En mi vida anterior. No me matriculé en la universidad hasta que ya era mayor. Intentaba recuperar el tiempo perdido. Pero con pura determinación. Me destaqué en inglés, chino y matemáticas. Ahora renace con la base de la escuela nocturna y la experiencia pasada. Las preguntas del examen parecían sorprendentemente fáciles. En el autobús de vuelta al pueblo después del examen. Muchas tenían expresiones de preocupación. Miré por la ventana mientras Ethan subía, solo quedaba un asiento a mi lado. Se acercó. Y me levanté para cederle el asiento. Bajé la cabeza y dijo en voz baja. Úsalo. Cogerá el próximo autobús. Evelyn me miró fijamente. Luego se fue con él. A estas alturas pocos en el pueblo hablaban de ellos. En cambio, todos pensaron que era un desagradecido. Al irse, alguien se burló a carcajadas. ¿De verdad que se cree alguien? Este examen será difícil si reprueba. Se aferraba a la pierna de Ethan. Los ignoré y seguí mirando por la ventana. En una mañana despejada después de una nevada reciente. Estaba barriendo el patio cuando de repente el altavoz de la comuna crepitó. Seguido de la voz emocionada del secretario. Atención a todos los miembros. Ya se publicaron los resultados del examen de ingreso a la universidad de nuestro condado. La camarada Clara obtuvo una puntuación de 358. Ocupa el primer lugar en el condado en ciencias. Me temblaba la mano. Y la escoba resbaló en la nieve. Para cuando llegué a la entrada de la comuna. Una multitud se había reunido junto al tablón de anuncios. Se apartaron automáticamente al acercarme. Paso a paso. Caminé hacia la lista roja brillante. El sol invernal brillaba en la tinta. Primer lugar, Clara. 358 puntos. Detrás de mí. La voz de Evelyn temblaba. Imposible. Clara no pudo haber llegado primero. Alguien susurró. Evelyn solo obtuvo 180. Ethan estaba cerca. También decepcionado por su propio resultado. Pero ahora se abrió paso entre la multitud y me agarró la mano Clara. Sabía que podías hacerlo.
Retiré la mano bruscamente. En ese momento el secretario de la comuna se acercó y me estrechó la mano solemnemente. Camarada Clara. Realmente has enorgullecido a nuestra comuna. Marcus estaba a su lado, liderando los aplausos. Un cálido aplauso llenó el aire. Sonreí al aceptar el reconocimiento. Mi mirada recorrió a la multitud. Algunos parecían alegres. Otros, envidiosos. Y otros, como Evelyn, se mordieron los labios con fuerza. Los hombres se hundían en las palmas. Cuando cesaron los aplausos, respiré hondo y de repente alcé la voz. Líderes, compañeros del pueblo. Ya que todos están aquí. Tengo un anuncio. La sonrisa de Ethan se congeló. Extendió la mano instintivamente. Pero evité su mano. Anulo voluntariamente mi compromiso de infancia con el camarada Ethan. Que esto sea presenciado por todos. La multitud guardó silencio. El rostro de Ethan palideció. Me agarró la muñeca con fuerza, Clara. No hagas esto. Me equivoqué. Sé de verdad que me equivoqué. Fui un idiota. Pero he cambiado. Déjalo ir. Dije con frialdad. Con un golpe sordo. Se arrodilló en la nieve. Clara. Levantó la vista. Las lágrimas se le derramaban en la boca. Por favor, no me abandones. Te lo ruego. Los aldeanos reunidos quedaron boquiabiertos. Era común que las mujeres rogaran a los hombres. Pero era inaudito que un hombre adulto se arrodillara y suplicara en público. Un hombre frustrado gritó. ¿Y qué si es una ladrona con altas calificaciones? De todas formas, no pasará la prueba política. No es cierto. Ethan golpeó la nieve con el puño. Clara no es una ladrona. Nunca mintió. Fue Evelyn. Envidiosa de que Clara consiguiera un puesto de recomendación. ¿Quién la incriminó? Fui yo quien le puso el colgante en la cama. Evelyn se convirtió al instante en blanco de burlas. Se encogió. Protestó. No lo hice. Nunca caería tan bajo. Clara me robó el colgante. Ya basta. Leo de nuestro pueblo agarró a Evelyn del cuello. ¿O eres de los que no saben decir la verdad? Te consideras una mujer talentosa, pero solo sacaste 180. Todas te seguimos y quedamos atrás. Danos una explicación. Evelyn rompió a llorar. Pero por mucho que llamara a Ethan, él la ignoraba. En el suelo nevado. Se acurrucó. Sus dedos se hundieron en la tierra helada. Como si intentara aferrarse a algo. Pero al final, no quedó nada a lo que aferrarse. Me aceptaron en la Facultad de Medicina de Harvard. El primer día agarrando con fuerza el dinero de la matrícula que habían recaudado mis compañeros de aldea. Tomé el tren verde por primera vez. Llegué a la capital por primera vez. Y me senté en un aula iluminada, absorbiendo los conocimientos más avanzados. Como era de esperar. Desde que me aceptaron, nadie volvió a menospreciarme. Mi madre apoyó incondicionalmente mi ruptura con Ethan y dijo que si se atrevía a molestarme, le haría la vida imposible a toda su familia. Yo sabía de medicina y después de todo, exigía una dedicación absoluta. La vida de los pacientes estaría en mis manos. En la universidad, pasaba casi todo el tiempo en la biblioteca y el laboratorio. Al final, Ethan vino a buscarme. Era un fin de semana nevado cuando salí de la biblioteca con un libro en la mano. A lo lejos lo vi de pie junto al tablón de anuncios. Envuelto en un grueso abrigo militar. Sosteniendo una bolsa de malla llena de varias botellas de verduras encurtidas de nuestro pueblo. Mi año de separación le había pasado factura, había adelgazado tanto que su rostro apenas se parecía al del hombre que una vez conocí. Y una barba incipiente le sombreaba la barbilla. En cuanto me vio, corrió hacia mí y me gritó. ¡Clara! Retrocedí un paso. Se frotó las manos nerviosamente. Yo. Vine a trabajar a Pekín. Y jaja. Bueno. Para verte. Mientras hablaba, me puso la bolsa de malla en las manos. Tu chimchi picante favorito.
Lo hice yo misma. No lo cogí. Se me resbaló la bolsa de las manos, cayendo sobre la nieve. Uno de los frascos de vidrio se rompió. No deberías haber venido a buscarme. Deberías estar buscando a Evelyn. Su expresión cambió bruscamente. ¿Por qué siempre me empujas hacia ella? Nunca me gustó Evelyn. Cualquiera serviría por ella. Resultó ser Evelyn. Tras regresar a la ciudad, se había involucrado rápidamente con un técnico casado de la fábrica textil. Pero su esposa, una mujer formidable, denunció el romance, lo que desató un gran escándalo en la ciudad. El técnico conservó su puesto. Pero a Evelyn la reasignaron a una planta de fertilizantes en las afueras. La nieve caía con más fuerza. Sentándome sobre sus hombros encorvados, de repente me di cuenta de que el hombre que una vez me cautivó tan profundamente ahora parecía lamentable. Vuelve, dije, girándome hacia el dormitorio. El perro volvió otra vez. Me llamó. Clara. Esperaré a que te gradúes. No hace falta. Respondí sin mirar atrás. Me quedo para cursar estudios de posgrado. Más adelante me uniré al equipo de asistencia médica en el Tíbet. El día que volví al pueblo para las vacaciones de verano, Marcus vino a recogerme en su bicicleta. Llevaba una camisa impecable de uniforme militar, había sido admitido en una academia militar. Tomó mi equipaje y lo aseguró en el asiento trasero. Oí que vas al Tíbet. Asentí. ¡Qué coincidencia! Él sonrió. Nuestra unidad estaba estacionada en Enguay Incai. A lo lejos se oían tambores y gons. Alguien en el pueblo celebraba una boda. De repente recordé aquella noche de verano. Le agarré la manga por detrás antes de que pudiera terminar de hablar. ¿Por qué siempre has sido tan bueno conmigo? Marcus. Perdido en los sonidos festivos. Sonrió, nido y plomo. Porque me gustas. Entonces se puso firme. Sus orejas se pusieron rojas. No. No quise decir eso. Nervioso. Se observó fijamente al manillar de la bicicleta. Haz como si no lo hubieras oído. No puedo fingir. Susurré. Me puse de puntillas para acercarme a su oreja enrojecida. Qué casualidad, tú también me gustas. La bicicleta llegó a la orilla del río con un traqueteo. Los arrozales se mecían con la brisa como olas. Marcus me abrazó de repente. Su cálido aroma a sol me envolvía. Nuestros corazones latían con más fuerza que el alegre rumor de la boda a lo lejos. No digas que no eres como Clara. Una chica del bosque de la ciudad soporta dificultades como esta. Ethan estaba allí. Cubierto de nieve y barro. Claramente acababa de volver de la ciudad. Tenía las botas cubiertas de tierra. Y apretaba un sobre rojo arrugado en la mano. La multitud guardó silencio. Solo su respiración pesada y pastosa. Clara. Dio un paso adelante, pero mi tío mayor, Ethan, lo detuvo. Mi tío suspiró. Le dio una palmadita en el hombro. Clara es ahora un talento nacional. Mírate. Si vienes aquí causando problemas este año nuevo, no nos culpes por hacértelo difícil. Lo sé. Ethan gritó de repente. Las lágrimas corrían por su rostro. No soy digno. Le hice daño a Clara. No estoy aquí para causar problemas, solo quiero hacerlo. Mirándome a los ojos, me entregó el grueso sobre rojo. Solo quería felicitarte. Clara. Felicidades por encontrar a un buen hombre. Gracias. Respondí con serenidad. Marcus me apretó la mano en agradecimiento. Ethan bajó la mirada. No dijo nada más. Y se alejó hacia el viento nevado. Muchos años después. Cuando regresé a Pekín como líder del equipo de asistencia médica del Tíbet para presentar un informe, vi a Marcus en la televisión. Ahora era comandante de un regimiento fronterizo en el Tíbet. La cámara lo capta ayudando a una nómada a dar a luz a un ternero de yak. Los puños de su uniforme estaban manchados de hierba. Preguntó un reportero. ¿Por qué te negaste a regresar a Pekín? Sonrió.
Su rostro, oscuro y radiante, miraba a la cámara. Mi esposa es médica aquí y salva vidas. Y yo vigilo la puerta. Perfecto. Las risas inundaron el estudio. Recorrí con la mirada el anillo de plata, cada vez más brillante en mi dedo. Un nudo de plata tibetana, desgastado por el tiempo. De regreso a Lhasa. El jeep serpenteaba por caminos de montaña. Afuera se veían vastos campos de flores de ajenjo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. De pie en la meseta de 5000 metros de altura. Disfrutando del sol. Fin.